es de mucha ayuda en el paciente crítico y en el paciente postquirúrgico, y generalmente en el paciente ambulatorio que llega a un procedimiento, la estancia hospitalaria es mucho más reducida que si se le hace un tratamiento quirúrgico convencional. Entonces, los objetivos del día de hoy es hablar de los diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos que podemos hacer en el tórax guiado por imagen, describir las ventajas, los riesgos, las complicaciones y a la vez comentarles la capacidad que tenemos de proporcionarle al paciente la oportunidad de realizar procedimientos con mínima invasión y menos morbilidad. Entonces, nosotros hacemos procedimientos de tipo vascular y procedimientos de tipo no vascular, tanto diagnósticos como terapéuticos. Entonces, en el vascular, lo más frecuente son las angiografías, los ortogramas torácicos, así como también los procedimientos venosos a nivel de la cava o de las venas subclavia y nominada. Y además vamos a hacer tratamientos de algunas patologías torácicas, pero llegando por vía vascular, como el tratamiento de la hemoptisis, manejo del tromboembolismo pulmonar, algunas embolizaciones prequirúrgicas en las cuales nosotros bloqueamos los afluentes o las arterias nutricias de los tumores para que luego el cirujano de tórax tenga una cirugía un poco más tranquila. Asimismo también hacemos la colocación de accesos vasculares, idealmente en todas las unidades de cuidados intensivos, y debería colocarse los accesos vasculares guiados por imagen. Aquí todavía no estamos en ese punto. Asimismo, todos los catéteres de hemodiálisis o los catéteres para alimentación y todo esto deberían colocarse guiados por imagen. Entonces, con el ortograma torácico nosotros evaluamos la aorta y los grandes vasos, tanto en la patología traumática, en la patología neurismática, cuando queremos evaluar los troncos subaórticos, cuando estamos sospechando que existe un secuestro pulmonar. En el tratamiento endovascular de la aorta torácica se ha visto que tiene un mejor resultado, un mayor impacto que el de la aorta abdominal, ya que el riesgo quirúrgico, las complicaciones en la cirugía aórtica abierta convencional era mucho mayor, y sobre todo el alto grado de paraplegia. Entonces, endovascularmente, que vamos a trabajar en la aorta torácica, aneurismas torácicos, disección aórtica tipo B y la transección traumática de la aorta. Diferentes esquemas. Esta es una angiografía, esta es una reconstrucción 3D de un TAC, una angiografía con un aneurisma de la aorta torácica y la porción proximal al istmo y un aneurisma un poco más inferior. Y este es el resultado post-tratamiento. Entonces, la mortalidad de la cirugía torácica, de la aorta torácica, es de 10 a un 30%, con un grado de paraplegia de un 5 al 15%, con un porcentaje de infarto que va hasta el 20%, con un alto riesgo de falla respiratoria hasta el 40%, y con altas complicaciones renales. Como ven, el abordaje si vamos a trabajar, si el cirujano va a operar la aorta torácica descendente, tiene que hacer una incisión con el paciente en decúbito lateral que compromete el tórax y parte del abdomen. Entonces es un paciente que la recuperación va a ser un poco más difícil. Entonces aquí comparamos el tratamiento de la aorta torácica por vía endovascular con el tratamiento abierto, y vemos cómo la mortalidad baja a un 28% en la endovascular con respecto a un 50% en la abierta, y el grado de paraplegia baja. En esta serie dice que 0%, pero realmente existe una paraplegia hasta del 3% en la cirugía endovascular, mientras que el porcentaje de paraplegia en la cirugía abierta es de un 18%. Yo pienso que ya el hecho de mortalidad y paraplegia son dos indicadores importantes que nos hacen pensar en derivar a estos pacientes a tratamiento endovascular. Entonces, el aneurisma de aorta torácica, gracias a eso son menos frecuentes que los aneurismas de aorta abdominal, tienen una presentación hombre-mujer muy similar. El promedio de edad es 70 años, tiene una mayor incidencia de ruptura, y muchos de estos aneurismas, cuando
cuando se rompe, o sea, no se diagnostican, se presentan de una manera aguda, se rompe y pueden tener una mortalidad hasta del 94%. Entonces, de estos pacientes de los cuales se les diagnostica y no se les trata, a los 5 años aproximadamente el 70% de estos pacientes están muertos. Y tenemos una placa de tórax simple, en la cual vemos el ensanchamiento del mediastino, una gran capacidad, la cual se le hizo la tomografía y vemos que es un extenso aneurisma de la aorta torácica. Entonces, los cirujanos cardiovasculares operan el aneurisma de aorta torácica cuando tienen un diámetro mayor de 6 centímetros. Nosotros somos un poquito más precoces. Todo paciente que tenga un aneurisma con más de 5.5 centímetros ya se debe considerar llevarlo a cirugía. Es más, en las mujeres se motivan con un diámetro de 5 centímetros. En los hombres se lleva hasta 5.5. Y más si tenemos un paciente que tiene antecedentes de POC o que tiene antecedentes de una enfermedad renal crónica. Los pacientes tienen mucho más alto riesgo de ruptura. Entonces, aquí tenemos un aortograma torácico, un aneurisma de la aorta descendente, angiografía, y aquí pues estamos haciendo el postimplante de la prótesis. Sin embargo, no todo es tan perfecto. Nosotros tenemos algunas limitantes o algunas, como es la parte anatómica del callado aórtico. O sea, es el tendón de Aquiles, es lo que nos hace pensar y es lo que nos hace a veces que los procedimientos sean un poco más complejos, un poco más dispendiosos y que lleven algún número de complicaciones. Entonces, el arco aórtico está dividido anatómicamente en 4 zonas. La zona 1 es la zona 0, que compromete el origen del tronco raquioencefálico. La zona 1 que va entre el tronco raquioencefálico y la pared, o donde termina la carótida izquierda. La zona 2 entre la carótida izquierda y la subclavia. Y la zona 3 y 4 después de la subclavia. Cuando tenemos pacientes con alteraciones entre la zona 1 y 2, es donde vamos a tener mayor número de problemas, porque en este momento vamos a necesitar hacer algunas derivaciones o algunos bypass o hacer algunos procedimientos adicionales. Entonces, aquí tenemos un paciente que tiene un aneurisma en la zona 3. Sin embargo, tenemos un margen de 10 milímetros para el anclaje de la prótesis. Entonces, ¿por qué estas zonas nos afectan? Porque los materiales que nosotros usamos son prótesis cubiertas. En el momento que nosotros ponemos una prótesis ahí, estamos bloqueando la entrada de sangre a esos vasos. Estaremos bloqueando la carótida izquierda. Entonces, para poner una prótesis debemos tener siempre un margen de fijación de mínimo 15 milímetros. Los laboratorios dicen que deben ser 20 milímetros, pero nosotros hacemos 15 milímetros y algunos hacen off-label de 10 milímetros. Sin embargo, si estamos ante un paciente en el cual existe el riesgo o que se cubre una de estas arterias, la subclavia o la carótida, debe hacerse una derivación o una cirugía híbrida. Entonces, para mostrarles los diferentes dispositivos, como les decía, son unos dispositivos de acero o de litinol que tienen un exoesqueleto, algunos un endoesqueleto. Entonces, este esqueleto de alambre o de litinol va cubierto de una tela. Entonces, al estar cubierto de una tela, bloquea la salida de la sangre hacia los vasos. Entonces, ellos vienen montados en este dispositivo y cuando los desplegamos quedan de esta manera. Entonces, les decía que dependiendo si vamos a tener una lesión en la zona 2, en la zona 1, en la zona 2, necesitamos cubrirlo. Al cubrirlo, vamos a necesitar hacer algunos bypass, de los cuales vamos a necesitar, si la persona no es cirujana, como en mi caso, necesitamos que el cirujano venga y nos haga algunos bypass. Ya se están desarrollando dispositivos que permiten hacer ramificaciones o prótesis fenestradas. Entonces, este dispositivo va a venir con un pequeño orificio en el cual me permite colocar un stent y ya derivar previamente yo también ese vaso. Entonces, aquí tenemos un caso de un paciente con un aneurisma de aorta torácica que comprometía, como vemos, es un aneurisma que está bien alto, que comprometía el origen de la subclavia. Este paciente, miren, si ven aquí tenemos tronco brachiocefálico
que para bien de él en este momento tenía un origen bovino, o sea que la carótida izquierda estaba saliendo del tronco brachiocefálico. Sin embargo, hubo que cubrir la subclavia, entonces hubo que derivar, esta es la derivación de la subclavia izquierda. Y aquí vemos la endoprótesis, ya está en control posterior. Entonces, la disección aórtica, que es quizás la que más mortalidad produce de la patología aórtica, y hace parte de los diagnósticos diferenciales de los síndromes aórticos agudos, como es, junto con el infarto agudo del miocardio. Tiene dos tipos, la tipo A y la tipo B. La tipo A siempre, por el compromiso de la raíz aórtica, siempre es quirúrgica, porque generalmente produce disfunción valvular. Y la tipo B, hasta que apareció la cirugía endovascular, era tratada médicamente. Con el advenimiento de la cirugía endovascular, se empezó a hacer un tratamiento quirúrgico endovascular o quirúrgico percutáneo con la colocación de las endoprótesis aórticas. Sin embargo, no todos los pacientes que tienen disección aórtica tipo B se tratan. Hoy día ya se está pensando diferente, o sea, inicialmente solo se trataban los que tenían complicaciones. Hoy día ya estamos empezando a tratar los pacientes que puedan tener un diámetro normal, pero que tengan factores de riesgo. Entonces, actualmente las guías dicen que se trata son los pacientes que tienen riesgo de ruptura, que han tenido una expansión aguda de más de 4 centímetros, que a pesar de que están con los tratamientos de UCI, que es la disminución de la onda de presión arterial, que se persisten con el dolor, o sea, están con su manejo médico, pero no responden al manejo médico. O que definitivamente el flap compromete los vasos viscerales, o sea que está teniendo una mala perfusión. Entonces, esta es la clasificación. Hay dos clasificaciones, la de Bagley y la de Stanford. La más frecuente es la de Stanford y es la más fácil. Todo lo que vaya desde el origen hacia abajo es tipo A. Comprometa solo la aorta ascendente, comprometa solo el callado o la aorta descendente. Todo lo que vaya después de la subclavia hacia abajo es la tipo B. Entonces es más fácil que la Stanford, porque que la de Bagley nos habla de tipo 1, tipo 2, tipo 3. Sin embargo, este es solo de la origen hacia abajo, tipo A. De la subclavia hacia abajo, tipo B. Y la subclavia es lo que nos marca el punto de tratamiento. El nuevo esquema, para mostrar que en la disección aórtica lo que se produce es la ruptura de la íntima hacia la media con una formación de una falsa luz, la cual va a discurrir en sentido caudal y puede llegar generalmente llega hasta la ilíaca o la femoral. Y la mayoría de las veces compromete las arterias renales, pero no se sabe por qué, la arteria renal izquierda. Entonces, estas son las diferentes formas del síndrome aórtico agudo. Una úlcera penetrante puede llegar a una disección aórtica. Un hematoma intramural puede llegar a una disección aórtica. Entonces, este es un angiotac de un paciente con un gran flap por una disección aórtica, pero que desgraciadamente evolucionó rápidamente y allí tenemos la muestra de patología. Entonces, esto es lo que debemos evitar, que nuestros pacientes lleguen a este punto. Aquí tenemos un paciente de nuestra casuística que llegó con, esta era una disección aórtica tipo B crónica. El paciente tuvo la disección, se le hizo el manejo médico, pero posteriormente progresó a una gran dilatación aneurismática. Entonces, ese es el punto donde viene la discusión de si se trata o no se trata del paciente. Porque a los 2 o 3 años se encuentran estos casos que son un poco más difíciles de manejar. Entonces vemos una gran dilatación aneurismática. Miren aquí 1, 2, 3 luces diferentes. Miren la reconstrucción, una luz falsa trombosada, una de menor densidad pero que está llegando a la sangre, y la luz verdadera. Este paciente se le colocó una endoprótesis aórtica y esto fue lo que se consiguió. Entonces, es el señor que más ha estudiado disección aórtica, y él hizo una serie y se llegó a la conclusión que los pacientes, aquí están comparando el paciente con la quirúrgico abierto convencional, el paciente endovascular y el paciente con manejo médico.
Los pacientes con disección aórtica tipo B complicada que fueron llevados a tratamiento endovascular tuvieron menor estancia hospitalaria, menor número de complicaciones. Entonces, hasta los 14 días es aguda, entre los 14 y los 30 días es subaguda y después de los 30 días es crónica. Antes de los 14 en adelante era crónica, pero ya este término se ha cambiado con el tratamiento endovascular, porque si es crónica ya no debes tratarla. Pero se ha cambiado y se está hablando de subaguda y sobre este número de días se está trabajando. No todas se deben tratar, esto está cambiando. Y definitivamente un 25% de los pacientes terminan en instrumentación aórtica. Entonces, disminuir, tapar el punto, disminuir el flujo, producir la trombosis y estabilizar la pared aórtica y evitar que se rompa. Estos son casos de nuestra casuística, paciente con un gran aneurisma, una falsa luz, pero también con una luz, pero que esté flaca hacia la forma de un aneurisma. Y muy frecuentemente vemos como recibo pues, algunos estudios de mis colegas que muchas veces no es fácil diferenciar y a la hora de hacer el diagnóstico o la conclusión hablamos de aneurisma disecante, aneurisma aórtico, de disección aórtica, pero siempre que tengamos un flap, así tengamos aneurisma, siempre que tengamos una doble luz, eso es una disección aórtica que se va a complicar, o sea, una disección aórtica que se complicó, que por las alteraciones en la hemodinamia se dilató en la pared, sí. Pero muy difícilmente va a ser un aneurisma que, o sea, cuando hablan anteriormente, yo me acuerdo cuando estoy hablando de aneurisma disecante, o sea, es un aneurisma, o sea, es una disección que se dilata, no un aneurisma que se diseca. Entonces, está otro grupo que tristemente son pacientes, la mayoría jóvenes, que es la transección traumática de la aorta torácica. Y es producto de accidentes de tránsito en los cuales por la desaceleración severa se produce un cizallamiento sobre el istmo aórtico y va a producirse una ruptura, en algunos casos graves, en algunos casos pequeños contenidos son los que logran llegar al hospital. Tiene una mortalidad entre un 80 y un 90% y solo un 10 a 20% llegan vivos. Entonces, este es el mecanismo, la aorta descendente está pegada a la columna vertebral, pero en el istmo la aorta se separa un poco, ahí está un ligamento. Entonces, cuando se produce el accidente automovilístico, el carro va a alta velocidad, el freno produce un cizallamiento, un movimiento en antero-posterior y eso hace que se rompa la aorta. Siempre es en ese mismo sitio. Aquí para mostrar la muestra anatomopatológica. Entonces, miren, un paciente de 60 años, aquí tenemos y vamos a ver, el hallazgo va a ser muy sutil. Hay como una protrusión en la aorta, aquí hay una protrusión, pero es como un doble contorno, un doble contraste, hay un cambio en la densidad del contraste. Un paciente de 20 años, miren, aquí hay otra, esta pequeña muesca nos indica que hay una laceración. Aquí tenemos un TAC. Aparentemente, si lo miramos rápidamente, algunos podríamos decir, en algún momento podríamos decir que es normal, pero vemos que no, que aquí hay una pequeña protrusión, como una lunita. Esa era la lesión, y miren el ortograma donde está la lesión de la aorta torácica. Entonces, estos pacientes, llevarlos a cirugía, o sea, estos pacientes que llegan pero que logran estar estables. Entonces, llevar a cirugía a un paciente estos para tener una todas las complicaciones que se pueden presentar ha sido muy útil la aparición del tratamiento endovascular. A estos pacientes les va muy bien con la colocación de las endoprótesis. Luego pasamos al estudio selectivo de las diferentes ramas de la aorta torácica. Nosotros, teóricamente, la aorta torácica tiene la primera rama que es la coronaria, luego trocánter cefálico, carótida izquierda, subclavia. Y si nos preguntan cuál es la rama que sigue, decimos que es trombosilía. Pues no. La aorta nos da los ramos viscerales, como son las bronquiales, las esofágicas, los mediastinales, las intercostales y los frénicos. Pues todas estas ramas en algún momento pueden generarnos alteraciones
complicaciones, en algún momento nosotros podemos llegar allá y hacer el tratamiento. Angiográficamente, si las arterias bronquiales, esofágicas, mediastinales están normales, no las vamos a ver. Angiográficamente las vemos cuando hay alteración. Entonces, además, la arteriografía, pues si vamos a hacer la angiografía, debemos canalizar todos los troncos supraórticos para estudiar también los vasos del miembro superior. Entonces, estas arterias, sobre todo las bronquiales, que son las que más patología dan, o las intercostales sí se ven. O sea, si nosotros hacemos un ortograma torácico y hacemos una fase tardía, las intercostales se van a ver, pero las bronquiales normalmente no se ven. Entonces, aparecen las arterias bronquiales como causa de patología muy frecuentemente y se van a manifestar en pacientes con enfermedades pulmonares, generalmente en pacientes con bronquiectasias, pacientes con TBC, pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, el paciente llega a la urgencia con hemoptisis masiva y puede llegar a tener un volumen hasta de 300 centímetros en un día o por lo menos 100 cc en un día. Son sangrados que son anemizantes y no solamente es desesperante ver cómo el paciente sangra, sino también la ansiedad. No es tanto lo que vemos que sale por el emputo, sino la ansiedad y la angustia del paciente cada vez que tiene estos emputos completamente montoicos. Algunas veces pueden no tener tanto sangrado, pero se inestabilizan fácilmente o cuadros de hemoptisis recurrente. Entonces, nosotros llegamos, las arterias bronquiales se van a encontrar generalmente a la altura de T5 y son de 2 a 3 arterias bronquiales y son de las arterias que más variantes anatómicas tienen. Entonces, hacer el estudio de las arterias bronquiales es un poquito dispendioso, pero como les digo, cuando hay alteración vamos a encontrar. Las contraindicaciones son las mismas de cualquier arteriografía, si tenemos coagulopatía, si tenemos enfermedad renal, si tenemos alergia al medio de contraste. Sin embargo, es una contraindicación relativa la presencia de que de ahí, junto con la arteria bronquial, salga una arteria radicular que veamos que es importante. Porque al momento de embolizar, si nosotros concluimos a esa arteria radicular, el paciente puede tener una complicación neurológica. Entonces, los resultados de la embolización de las arterias bronquiales son muy buenos porque nosotros vemos inmediatamente cómo el paciente mejora con un éxito técnico de un 98% y con una recurrencia del 2%. Sin embargo, dentro de las complicaciones, hasta un 6% pueden tener isquemia medular o pueden tener necrosis esofágica. Entonces, estas son las arterias bronquiales, están más o menos a la altura del T5. En la tomografía las vamos a ver de esta manera. Aquí está la aorta y vemos una pequeñita, generalmente sale una anterior y otra posterior. Y así las vamos a ver. Esta es un paciente que tenía una enfermedad bronquiectásica severa y llegó a la urgencia con una gran hemoptisis, se hizo la angiografía y vemos una gran arteria bronquial que estaba nutriendo esta bronquiectasia. De hecho, aquí se recomienda utilizar material embolizante temporal, porque como pueden recurrir, si tú utilizas un material definitivo no puedes llegar a la arteria nutricia. Temporal y definitivo es que nosotros, por ejemplo, los coils son materiales definitivos. O sea, en la arteria que nosotros ponemos un coil no podemos llegar más. Mientras que si ponemos esferas o gel foam, eso es temporal. O sea, tapa la arteria, hace su efecto, pero luego la arteria vuelve a tomar su. Entonces, aquí tenemos otro paciente con bronquiectasia por una hemoptisis severa por bronquiectasia. Aquí tenemos un paciente con una TBC. Los pacientes con cavernas tuberculosas hacen una cosa que se llama los aneurismas de Rasmussen y generalmente son causa de hemoptisis frecuente. Acá en el ejercicio, desde que estoy en el ejercicio hemos tenido apenas como 2 pacientes con hemoptisis, pero cuando me formé, como en tres casos
o sea, tuvimos un paciente que es desesperante ver el pobre paciente angustiado, y mucho más, este paciente no es de fácil intubación y todo esto, o sea, es un procedimiento que es angustiante tanto para el paciente como para nosotros. También por una malformación arteriovenosa. Igualmente, el paciente con aspergilosis pulmonar, este aspergiloma, como ustedes saben, en la aspergilosis se forma una bola de hongo, esta bola de hongo lesiona la cavidad y puede lesionar las arterias bronquiales y nos va a dar también una hemolisis. Entonces, esta es la lesión. Este es un paciente que, miren, era una TBC, tenía una TBC con cavitaciones, se le hizo la tomografía, miren cómo está todo este fibrotórax, y aquí vemos cómo está saliendo de la arteria bronquial, cómo está nutriendo eso. Así mismo estas son las interconectadas. Entonces, así mismo nosotros también le ayudamos al cirujano, como les decía, haciendo embolizaciones prequirúrgicas. Si hay un tumor hipervascular, nosotros llegamos a las arterias nutrices y lo ocluimos con coil o con esfera. Una señora que tenía un tumor mediastinal hipervascular. Otro que usamos es la arteriografía pulmonar, la cual básicamente está indicada cuando tenemos un paciente que estamos pensando en un tromboembolismo pulmonar crónico, pero que no es fácil identificarlo o documentarlo por tomografía, entonces se hace una angiografía pulmonar. Si tenemos un paciente con TEP agudo masivo, o si estamos pensando que el paciente tiene malformaciones vasculares pulmonares. Entonces, en el tromboembolismo pulmonar se hace trombolisis, pero el tratamiento del tromboembolismo, existen otras opciones de tratamiento previas antes de llevar el paciente a trombolisis. Entonces, se puede hacer la anticoagulación intravenosa, la trombolisis intravenosa o sistémica, y luego ya viene lo que corresponde a la trombolisis endovascular, que es la trombolisis guiada por catéter. Llegamos a través de la vena cava, llegamos a aurícula, pasamos, llegamos a la pulmonar y dejamos un catéter ahí liberando medicamentos. O llegamos por la misma vía, pero entonces entramos con un trombo aspirador y se extrae el trombo. O cuando es un trombo muy grande que cabalga en el cono de la pulmonar, tiene indicación quirúrgica. Entonces ya va el cirujano cardiovascular y ya abre la pulmonar y levanta el trombo. Riesgos, complicaciones, muchas, porque en la medida que nosotros estamos lisando ese trombo, si tenemos un trombo grande compacto, en la medida que nosotros lo estamos lisando, estamos produciendo microtrombos o microémbolos. Entonces, hay que elegir adecuadamente el paciente que va a ser llevado a trombolisis local, o sea, bien sea con medicamento o bien sea con aspirador, porque al nosotros mover ese trombo vamos a esparcirlo más. Entonces, este es un paciente que tenía un gran compromiso de la arteria pulmonar derecha, se le hizo trombolisis farmacológica pero con catéter, y este fue el control a las 12 horas, vimos que estaba respondiendo 24 horas y 30 días. Entonces es un paciente que hay que seleccionarlo con mucho cuidado. Entonces los métodos, al igual, ¿cuál es el anuncio, doctor? ¿RTPA o uroquinasa? ¿Cuál? RTPA. Entonces, es la misma que nosotros usamos. Entonces, la RTPA se la usan por vía sistémica, pero es mucho mayor la cantidad. Nosotros lo colocamos con un catéter de infusión multiperforado en la pulmonar y la trombolisis mecánica o la tromboaspiración. Los accesos vasculares, como les decía, se pueden hacer guiados por ecografía y deberían hacerse en todas partes de esa manera. Entonces, los colocamos por vía yugular, por vía subclavia. Lo ideal es que todos los accesos vasculares, cuando ustedes la unción colocan un catéter, siempre debería ser yugular derecha. Porque el subclavio es más fácil a veces, hasta anatómicamente, por referencia anatómica es más fácil. Sin embargo, el subclavio tiene riesgo de neumotórax, pero además
cuando nosotros estamos colocando un subclavio, el catéter entra y hace una curva y el catéter queda pegando con la pared de la vena cava. Ese roce de ese catéter con esa vena, en la pared de la vena produce una fibrosis. Y si el paciente tiene el catéter por mucho tiempo, más adelante nos va a hacer una obstrucción, una fibrosis benigna o un síndrome de vena cava superior. Entonces, lo ideal es que, igual, si lo ponemos por la por la subclavia izquierda o por la yugular izquierda, nos hace la curva. Mientras que si lo colocamos por la yugular derecha, el catéter va a quedar central y no queda haciendo contacto con ninguna de las paredes. Entonces, lo ideal es que todos los catéteres que nosotros pongamos sean yugulares derechos. Entonces, aquí los catéteres de hemodiálisis, que son los que realmente, por lo menos, aquí, ¿qué catéteres pongo yo? Los de hemodiálisis, pero los que ya vienen toreados, o sea, los que no como Budia, esos son los que me mandan. O pacientes que tienen accesos difíciles, que ya han tenido muchos catéteres y que se dañan en algún momento. Pero a mí que me llega un catéter, un paciente virgen, que nunca le han puesto catéter, nunca me llega. Entonces, los de hemodiálisis son los que más colocamos, pero porque ya vienen con que le han puesto yugular derecho, yugular izquierdo, subclavio, femoral, que esos son los que nos llegan. O que cuando en la UCI también, después de muchos intentos, no puede, entonces que esos son los que nos llegan. Ahora pasamos a la parte no vascular y vienen las biopsias, que ya el doctor Remolina estuvo hablando al respecto, y toda la parte de las funciones y drenaje. Entonces, las biopsias, aguja fina, aguja cortante. La aguja fina se llama acá, PAF, y la cortante, truco.